edificados en Cristo. Desde un punto de vista natural, si un niño, un bebé, no crece intelectual, social, emocionalmente, es un motivo de gran preocupación para los padres, ya que ellos son los guardianes de ese niño, son sus protectores y seguramente van a hacer todo lo posible para remediar, para resolver esa situación. De la misma manera, cuando un hijo de Dios, un miembro de la familia de la iglesia, de la familia de la fe, no está creciendo, no está progresando en su camino de fe, es motivo de gran preocupación para todos nosotros y como iglesia nosotros tenemos que hacer todo lo posible para ayudar a esa persona a que pueda crecer y conocer de una manera más profunda al Señor. Es triste cuando alguien experimenta una genuina relación con Cristo, Cristo encuentra a esa persona, se produce un cambio en su vida, pero después se estanca y poco a poco empieza a retroceder, volviendo a esos viejos malos hábitos. ¿Qué podemos hacer para evitar que eso nos suceda a nosotros? ¿Qué hay que hacer para que yo pueda crecer en los caminos del Señor? Crecer, madurar espiritualmente. ¿En qué debemos enfocarnos para madurar en Cristo? Bueno, en la construcción de una casa, ¿qué es lo más importante? ¿La pintura de las paredes? ¿Los muebles bonitos y lujosos que adornarán los espacios vacíos de la casa? ¿O quizás la solidez de los cimientos sobre los cuales se sostendrá toda la estructura de la casa? Nuestra búsqueda de crecer como cristianos es similar. Es parecido a construir una casa, pero una casa espiritual. Y en ella, los cimientos, el fundamento, es lo más importante. Es por eso que quiero que estemos meditando en Jeremías capítulo 9, si me quiere acompañar con sus Biblias, versículos 23 y 24. Y que veamos en primer lugar acerca de nuestra edificación en Cristo, el fundamento sólido. Si no lo puede leer, si tiene buena vista, en la pantalla. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. La vida espiritual, al igual que la construcción de una casa, tenemos que prestar mucha atención al momento de elegir un fundamento adecuado para comenzar la construcción. Muchas veces son las que somos tentados a construir sobre lugares inadecuados, equivocados, lo que puede traer grandes consecuencias para nuestra vida y para nuestro crecimiento. Imaginen una casa que está construida sobre arenas movedizas en lugar de una roca sólida. Esa casa puede parecer impresionante al exterior, con una fachada hermosa y todas las comodidades aparentes. Sin embargo, su fundamento inadecuado, las arenas movedizas, van a hacer que esta casa sea vulnerable a los vientos, a las tormentas feroces que inevitablemente vendrán, y eventualmente toda la estructura caerá, dejando al dueño indefenso y expuesto. Cuando construimos nuestras vidas espirituales sobre fundamentos débiles, estamos edificando sobre arenas movedizas. Aunque estas cosas puedan parecer sólidas a nuestras vistas y confiables para el mundo, en última instancia son frágiles y pasajeras. Si confiamos en fundamentos equivocados para nuestra seguridad espiritual, para nuestro crecimiento, estamos condenados a la decepción y a la ruina. Escuchemos lo que dice el Señor al respecto.
Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que tengo misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Me gusta la traducción al lenguaje actual, que lo traduce así: que nadie se sienta orgulloso, ni el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece. Eso es conocerme, pues yo actúo en la tierra con amor y amo la justicia y la rectitud. Entonces, hermanos, ¿en dónde vamos a encontrar el fundamento para crecer y madurar espiritualmente? No en la sabiduría terrenal. Lo primero que podemos extraer de estos versículos es que la sabiduría humana, por impresionante que parezca, no puede compararse con conocer íntimamente al Señor. Muchas veces el mundo alaba a los expertos por su inteligencia, por su sabiduría de lo natural, una inteligencia que sin duda es buena, pero que nos recuerda Jeremías es limitada y pasajera y no nos sirve para crecer espiritualmente. Dice Proverbios capítulo 3, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría. Reconócelo a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En nuestras vidas diarias enfrentamos decisiones difíciles y desafíos que requieren de sabiduría para superarlos. En lugar de confiar en nuestra propia comprensión limitada, chiquita, tenemos que buscar la sabiduría que viene de Dios a través de la oración y el estudio de la palabra. Al confiar en Dios y reconocer que Él es soberano, y reconocerlo a Él en todas las áreas de nuestras vidas, podemos tomar decisiones sabias y confiar en que Él nos guiará hacia el crecimiento y por el camino correcto. Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar el fundamento para crecer espiritualmente? No en la sabiduría terrenal, ni tampoco en la fortaleza humana. Del mismo modo, Jeremías nos advierte con poner nuestra confianza en nuestro propio poder, en nuestra fuerza. Aunque el mundo admira a aquellos que son poderosos, aquellos que son valientes y fuertes, estas cualidades no son nada en comparación con el poder soberano de Dios. Como dijo un predicador, la confianza en uno mismo es como confiar en una tela de araña, aparentemente fuerte, pero en última instancia frágil. Es fácil caer en la trampa de creer que nuestra propia fuerza y nuestro propio poder puede llevarnos lejos en una vida espiritual. Reconocer nuestra propia debilidad y depender completamente de Dios es lo que nosotros debemos hacer, depender de su poder para encontrar una fortaleza que trasciende nuestras propias fuerzas y capacidades. ¿En dónde encontraremos el fundamento? No en la sabiduría, no en nuestras propias fuerzas, tampoco en las riquezas materiales. Por bonitas que sean, Jeremías nos insta a no confiar en las riquezas y en las posesiones materiales. Aunque el mundo pueda envidiar a los ricos por su abundancia, estas cosas son temporales y nada de esto nos llevaremos. En cambio, la verdadera riqueza, una persona realmente rica, es aquella que tiene una relación íntima con Dios y tiene conocimiento de su generosidad y provisión. John Stott dijo, la riqueza nos promete seguridad y satisfacción, pero Dios puede cumplir esas promesas, solo Dios. Entender que las riquezas materiales son pasajeras, son fugaces y no pueden satisfacer los deseos de tu corazón, las necesidades eternas
de tu alma, es el primer paso para vivir una vida en crecimiento, una vida centrada en Dios, que lo ponga a Él en primer lugar y no al dinero. Esto implica poner nuestra confianza y seguridad en Dios en lugar de las riquezas. No se encuentra el fundamento para crecer, ni en la sabiduría, ni en la fuerza humana, ni en las riquezas. El fundamento para crecer espiritualmente se encuentra en conocer personalmente a Dios. Es el conocimiento íntimo y profundo de Dios. Dios nos dice que tenemos que enorgullecernos, que tenemos que jactarnos en entender y conocer que Él es Jehová. ¿Cuál es el tipo de conocimiento del que está hablando acá? Muchas veces podemos llegar a confundir la madurez con el conocimiento de la Biblia, con el conocimiento teológico o con la habilidad para enseñar bien o predicar bien la Biblia. Sin embargo, la madurez espiritual va mucho más allá que estas simples cosas. Se trata de cómo vivimos nuestras vidas en relación con Dios y en relación con los demás. La madurez no se trata simplemente de recibir enseñanzas, conocimientos teológicos o de cumplir un conjunto de reglas. Es más bien una transformación interna, transformación del corazón y la mente que se refleja en nuestras acciones y en nuestra vida diaria. Es posible tener un gran conocimiento de la Biblia, de la teología, ser inteligente para estas cosas, pero aún así ser inmaduro espiritualmente. Por ejemplo, pensemos en Adán y Eva. No, de vuelta. No desobedecieron a Dios por ignorancia. Ellos sabían que era lo que no tenían que hacer, sino porque decidieron en su corazón tomar el lugar de Dios. La batalla espiritual en el Edén se libró en el terreno de los deseos del corazón. Del mismo modo, David no pecó por falta de conocimientos acerca de las prohibiciones de Dios, sino porque en algún momento dejó de preocuparse por la voluntad de Dios y buscó mejor satisfacer sus propios deseos. La sabiduría va más allá del conocimiento. Implica comprender y aplicar a nuestras vidas las cosas que conocemos y sabemos. El conocimiento es un ejercicio intelectual. Y no quiero que entienda que, porque le estoy diciendo esto, ahora no debo preocuparme por estudiar la Biblia. No debo preocuparme por memorizar versículos. No, eso es muy importante. Pero la verdadera madurez va más allá de eso. Se encuentra en aplicar estas verdades a la vida diaria. El conocimiento es un ejercicio intelectual, pero la sabiduría es un compromiso de nuestro corazón que inevitablemente va a transformar nuestra manera de vivir. Esto que conocemos se va a ver reflejado en nuestras vidas porque lo entendimos más allá de la mente, sino que con el corazón. Entonces, así como en una casa, como una casa necesita un fundamento sólido, seguro, nosotros necesitamos edificar nuestras vidas sobre el fundamento de conocer profunda e íntimamente a Dios. Una vez que construimos la casa, que elegimos el fundamento para construir la casa espiritual, lo hicimos correctamente, es hora de construir los pilares de la fe. Para eso quiero que me acompañe a Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Los pilares de la fe, arraigados y edificados en Cristo. En este pasaje encontramos valiosas instrucciones sobre los pilares de nuestra fe que nos van a guiar en este proceso de crecimiento.
Presta atención si es tu deseo crecer y avanzar en los caminos del Señor. Pablo nos dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces, ¿cuál es el modelo que tenemos que seguir para alcanzar la madurez? En primer lugar, caminar en Cristo. Así como un constructor sigue paso a paso un plano detallado de cómo debe construir una casa, nosotros tenemos que seguir paso a paso los pasos y las pisadas que nos han sido trazadas por Cristo. Él mismo nos mandó a caminar en sus pasos, a seguir su ejemplo y a obedecer sus mandamientos. Este mandato no es solo una sugerencia. Bueno, si estoy con humor, lo hago. Si tengo un buen día, lo hago. No, es más que una sugerencia. Es una obligación. Es la clave para edificar nuestra vida espiritual, una vida sólida y fructífera. Caminar implica una acción. No basta con solo decir que creo en Jesús. Tenemos que demostrarlo con nuestras acciones. Cuando caminamos en Cristo, nuestras vidas lo reflejan. Caminar significa progreso. Cuando se nos insta, se nos dice que caminemos en Cristo, se nos anima a avanzar constantemente, de gracia en nuestro conocimiento y relación con Él. Nuestra vida espiritual no tiene que estancarse, sino que tiene que continuar avanzando en un conocimiento más profundo de nuestro amado Señor. Te pregunto, con respecto quizás a este mismo día, pero del año pasado, ¿hay un cambio en tu vida? ¿Estás avanzando siguiendo los pasos que Cristo nos dejó en las Escrituras? ¿O quizás estás en el mismo lugar? ¿Tuviste subidas, tuviste bajones? ¿O estás peor que el año pasado? Caminar en Cristo implica estudiar la Biblia regularmente, meditar en sus enseñanzas y aplicarla a nuestras vidas. John Piper dijo: la palabra de Dios es nuestra brújula y tenemos que seguir su dirección si queremos caminar en la voluntad de Dios. Además de un progreso, caminar implica una continuidad. No podemos limitar nuestra comunión con Dios a ciertos momentos de la semana, por ejemplo el domingo a las 7 de la tarde, o a ciertos momentos del día. Tiene que haber una permanente conexión con Él en todo momento. No se trata solo de orar a la mañana, por el día y a la noche o a la tarde, sino que tenemos que tener una comunión a solas, en lo secreto con Él, una vida de oración, ahí donde nadie nos ve y podamos hablar a Él, con Él, cara a cara, personalmente, escuchar a Él y nosotros poder dejar nuestras cargas con Él. A lo largo de todo el día, siguiendo sus pasos y haciendo su voluntad en cada situación. Al apartarnos de la voluntad de Dios y buscar nuestros propios caminos, ¿cuál es la consecuencia? Nos alejamos de Él y perdemos la comunión y la guía que solo Él puede brindar. Al caminar en Cristo vamos a encontrar dirección, propósito, significado para nuestras vidas y vamos a tener una relación íntima con nuestro Salvador que se sustenta en cada aspecto de nuestra existencia. Caminar en Cristo, primero. Arraigarse en Cristo, segundo. Si estamos arraigados en Cristo, si no estamos, nuestra fe va a ser vulnerable a los vientos de la duda, a las olas de las tentaciones y a las tormentas de los problemas y adversidades.
Un árbol enraizado se afirma, se arraiga, se establece en el suelo. De igual manera, todo aquel que ha sido nacido de nuevo, que ha conocido a Cristo, ha sido arraigado en Él de una vez y para siempre. Pero esta palabra, si después usted quiere profundizar, es una palabra que transmite algo que ya se ha realizado, pero que continúa avanzando. Es decir, hemos sido arraigados, pero aún cada día que crecemos vamos arraigándonos más en Él. Se dice que la parte que se ve de las ramas del árbol son aproximadamente igual al largo del invisible de sus raíces. Lo mismo pasa con nuestra relación con Cristo. Nuestras vidas producirán fruto, producirán sombra, serán bellas para el Señor en la medida en que estemos enraizados a Cristo, que echemos raíces profundas en Él. Jeremías 17, versículo 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, los pilares: caminar en Cristo, arraigarse en Cristo y edificarnos en Cristo. Una vez que hemos establecido el fundamento, es vital que continuemos sobre ese fundamento edificándonos. ¿Vieron esas casas? No sé si alguna vez pasaron y vieron una de esas casas que por años y años el terreno está abandonado. Quizás hay una pared o hay un par de columnas, pero nunca se termina de construir esa casa. Qué feo que es y qué inservible que es ese lugar. De igual manera, nosotros no podemos conformarnos con simplemente estar en Cristo. Tenemos que seguir conociéndolo a Él, profundizando nuestra relación con Él, construyendo nuestra casa espiritual en Él. Esto implica un compromiso constante con el estudio de la Biblia, con la oración, la comunión con otras personas de la iglesia, con otros hermanos y la obediencia activa de su voluntad. Al igual que una casa necesita pilares fuertes, debemos consolidar nuestra fe en Cristo. Lo último, el último pilar, confirmados en Cristo. Dice el versículo 7, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Cuando confiamos plenamente en Dios y seguimos en su camino, nosotros experimentamos una bendición que es eterna, que dura para siempre. ¿No es lo mejor tener una convicción de nuestra fe y de que somos verdaderos discípulos de Cristo, en lugar de ser arrastrados por lo que el mundo nos ofrece? ¿No es lo mejor tener esta convicción? Esta bendición es eterna y la podemos vivir ahora, disfrutar ahora mismo. Es como estar firmemente plantados en la fe, como pilares sólidos apoyados en Jesús. No es sorprendente que quienes viven esta convicción y esta seguridad en sus vidas están llenos de gratitud, están llenos de alabanza al Señor por su salvación. Constantemente se encuentran agradeciendo a Dios por su favor inmerecido. Nuestra gratitud es una respuesta humilde, pero profundamente agradecida a toda la bondad que Dios nos muestra. Y esto no es solo para el cielo, es algo eterno, pero no es algo que tiene que suceder solo en el cielo, sino que poseemos esta bendición eterna ahora mismo, y ahora mismo, cada día, nosotros podemos gozar
y estar agradecidos caminando con Jesús. En conclusión, hermanos, como constructores de nuestra vida espiritual, necesitamos asegurarnos de que estamos edificando nuestras vidas, nuestro crecimiento, sobre el fundamento que es Jesús. Jesús y nada más. Nada de lo que el mundo pueda ofrecer, su filosofía, su enseñanza, su poder, sus riquezas, van a hacer que nosotros progresemos. Recordemos que la verdadera madurez espiritual no se encuentra en esas cosas, sino en el conocimiento íntimo y personal con Dios. Lo animo a tener un momento de intimidad con Dios en su casa, donde nadie lo ve, poder orar, poder leer la palabra. Al construir nuestras vidas sobre este fundamento, vamos a encontrar la fortaleza y la seguridad que necesitamos para resistir y superar cualquier tormenta de la vida. Que podamos caminar en Cristo arraigados y edificados en Él, confirmados en nuestra fe y llenos de gratitud por su amor y por su provisión para nosotros. Y que nuestra vida sea un testimonio vivo de su gracia transformadora para que otros puedan ver nuestras vidas cambiadas, puedan ver en nuestras vidas a Jesús y puedan ser atraídos hacia Él. Imaginen una casa espiritual bien construida, arraigada en Cristo, edificada con amor y con fe. Que cada uno de nosotros seamos como esa casa, un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Nos ponemos de pie, así cerramos con una oración, luego tendremos unos anuncios, pero cerramos este momento orando y diciéndole al Señor así.